Hola a todos nuestros oyentes, buenas noches. Qué bueno estar de nuevo por aquí. Esto es Sin Corbatas, un espacio en el que venimos trabajando recientemente para tratar de llevarles a ustedes todos estos temas que consideramos que tienen cierto grado técnico, explicarlos de una manera muy sencilla para que todos podamos tener conversaciones que en estos momentos son relevantes para el país. Como siempre, por supuesto, pues aquí estamos con Germán Vaca. Germán. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo en este programa que ya va bastante avanzado, Nicolás. Creo que va a ser eh, uno de muchos que vamos a tener. Y hoy estamos especialmente contentos porque tenemos aquí a una gran amiga que además de ser una excelente persona, es una súper profesional. La conozco desde hace ya varios años y es una experta en un tema que para muchos puede ser hoy complejo, enredado, puede ser un tema que ponga o que le dé dolores de cabeza especialmente a los jurídicos de las empresas o a los presidentes de las empresas. Y es Mariana Jaramillo. Mariana Jaramillo es una experta en temas de cumplimiento y acaba de llegar de México, está unos días aquí en Bogotá y su último trabajo fue ser nada más ni nada menos que la directora de cumplimiento de la empresa Unilever para Latinoamérica, en donde también ejercía el cargo de oficial de cumplimiento. Yo creo que vamos a aprender muchísimo hoy de Mariana y sobre todo le vamos a dar muchos tips a la gente que nos está viendo. Cumplimiento a veces cree uno que es un solo núcleo y lo que vamos a ver acá es que cumplimiento es una especie de pulpo que tiene muchísimas aristas en donde hay que tener mucha atención por parte de las empresas. Mariana, bienvenida. Estamos felices de tenerte aquí y de poder charlar contigo de estos temas. Muchas gracias, Germán, Nicolás, gracias por la invitación. Un honor y un placer estar con ustedes acá compartiendo este espacio. Muy bien. Bueno, Mariana, mil gracias de nuevo por acompañarnos. Empecemos. Ya está hablando Germán de un pulpo. Es decir, que esto tiene una cantidad de aristas impresionante. Claro, porque estamos muy cortos de tiempo como siempre, pero sin embargo sería bueno, Mariana, que de pronto nos ayudaras a entender primero qué es eso del cumplimiento y del compliance que uno ve por todos lados. O sea, uno ve que hay oficiales de cumplimiento, que hay un tema que se llama compliance, que es importante para las empresas, que de un tiempo para acá, digamos que tiene una relevancia que antes no tenía, uno no escuchaba hablar de eso. ¿Eso con qué se come? O sea, ¿eso para qué funciona? Bueno, qué pregunta. Empezamos con preguntas difíciles. A ver, yo creo que el cargo como tal, el rol de oficial de cumplimiento, depende de el alcance que le dé cada empresa o cada organización, ¿sí? Podemos tener oficiales de cumplimiento para SagriLaft, para diferentes programas que son mandatorios por ley acá en Colombia o en otros países, o un oficial de cumplimiento que tiene su alcance, digamos, en términos internos para una empresa. Al final, ¿qué es un oficial de cumplimiento? Es la persona responsable por la gobernanza, pero en términos de el comportamiento interno de todas las personas de la organización de cara a los valores o los principios que la organización define, no solamente la ley, sino las organizaciones que son correctas o que quieren que todas las personas sigan. Un poquito más aterrizado es cómo nos queremos comportar todos en esta empresa o en esta organización, cuáles son las reglas que vamos a seguir. No solamente cumpliendo la ley, sino muchas veces también un poquito por encima o con un alcance más largo. Sí, yo me acuerdo, Mariana, que tenemos un amigo en común que siempre, que era experto, que es experto en estos temas, y siempre en sus exposiciones decía, arrancaba con una frase que no sé de quién era, pero básicamente definía cumplimiento como hacer las cosas correctas dentro de la organización, así nadie esté viendo, ¿no? Eso es, Sí es Lewis, así es. Lewis, no sé cómo se pronuncia. Sí, y Sí. siempre me parece que es la frase más interesante para plantear el cumplimiento de una empresa. ¿Por qué? Porque en mi opinión, y tú nos vas a contar un poco de eso, hay hay muchos de esos programas de cumplimiento que hoy en día están regulados y los metieron dentro de un marco casi que legal de obligaciones y responsabilidades, en donde las empresas lo que hacen es simplemente cumplir con lo que dice esa regulación. Y lo digo abiertamente, para mí el tema de anticorrupción en Colombia o el tema de SACDILAF en Colombia es así. La gente, las empresas se meten a esos programas porque es una obligación regulatoria. Pero no sé hasta dónde
esa es la función del cumplimiento en las empresas. No sé si es un tema más de autorregulación. De tu experiencia, ¿qué nos puedes contar? Yo creería que las dos, yéndose más hacia la parte de autorregulación, por supuesto. Em, También, bueno, porque los mismos programas de gestión de riesgos que requieren un oficial de cumplimiento, al final todos también exigen que la empresa tenga cómo demostrar la efectividad de su programa y que no sea solo, que no esté solo en un papel. Y yo creo que ahí es el reto de la empresa decir, ok, ¿cómo hacemos para que esto sea de verdad? Porque si no se vuelve como una lista de mercado, lo que tú dices. Ok, tengo esto hecho y voy chuleando, pero realmente pues no es efectivo. Y para que sea efectivo, sí tiene que entrar en la parte de la cultura organizacional de la empresa. O sea, yo te iba a hacer una pregunta en ese sentido porque según lo hemos visto hasta el momento, entonces uno tiene, por así decirlo, un tema que es completamente obligatorio, ¿sí? Que es de ley o de regulación. Tienes otro que es autoimpuesto, que es las reglas que yo quiero que se cumplan en mi casa, por así decirlo. Pero entonces ahí donde queda la función del oficial de cumplimiento. O sea, el oficial de cumplimiento viene siendo como ese compañerito sapo en el colegio que va y dice, profe, vea que no sé quiéncito hizo tal vaina o... Sí, o sea, ¿es algo así o es una Debo figura confesar que diferente? yo era ese compañerito, Ay, no jodas, ¿eh? Me retiro. ya sabe. Sí, claro. Yo creo que es un reto que tenemos los oficiales de cumplimiento, esa imagen de policía, de fiscalía interna. Em, no debería ser así, pero sí tiene un componente importante donde todos terminamos en ese rol. O sea, es casi imposible decir, pues verse de otra manera, ¿sí? O sea, O sea, no son los más queridos en la fiesta de la empresa. no, que va, a la gente no le gusta recibir llamadas de uno. O sea, hola, ay, Mari, no, me caes súper bien, no te lo tomes a mal, pero uy, qué angustia cuando me llamas. No, gracias. No es la mejor experiencia recibir el correo del oficial de cumplimiento, ¿no? Y ahí hay un tema Mm. que es bien interesante y es hasta dónde se logra la independencia del oficial de cumplimiento dentro de una organización. Digamos que en algunos momentos de la historia del cumplimiento, eso siempre se lo enchutaban al legal. Entonces el legal tenía la doble camiseta y tenía que por un lado estar haciendo investigaciones de cumplimiento y por otro lado ser el legal. Sin embargo, cuando uno recorre los diferentes programas de cumplimiento, se da cuenta que los intereses, los conflictos de intereses pueden ser múltiples. ¿Nos puedes contar un poquito de cuál es la referencia internacional o cuál es el estado internacional frente a esa recomendación? ¿Todavía existe que tienen que ser separados? ¿El oficial de cumplimiento tiene que ser externo? ¿Hacia dónde van las tendencias en ese sentido? Yo creo que definitivamente tiene que tener una autonomía importante. Y no nos vayamos muy lejos. Hay empresas que el oficial de cumplimiento está en recursos humanos o gestión humana. Hay empresas que lo tienen en seguridad. O sea, creo que esa es una pregunta todavía no resuelta, que las empresas están buscando la mejor manera. Hay oficiales de cumplimiento que están, por ejemplo, en el área financiera. Entonces, no siempre están en legal. Están ahí todavía en un mix. Yo lo que creo es que definitivamente tiene que ser autónomo porque son funciones completamente diferentes el que está viendo finanzas, el que está viendo legal o el que está viendo recursos humanos versus el que está viendo el cumplimiento. Y definitivamente al que le tiene que reportar es al negocio, es decir, al liderazgo, porque compliance, contrario a lo que muchas personas creen, tiene que estar completamente alineado con los objetivos del negocio, ¿sí? Tiene que ser un habilitador del negocio, haciendo las cosas de manera correcta, pero habilitando al negocio. Y ahí necesita una independencia absoluta. O sea, clarísimo el tema de la independencia, clarísimo el tema del sapo del salón. Sí. Me gustaría saber, desde tu experiencia, por supuesto, cuáles son esos frentes, porque uno, o sea, yo entiendo la lógica de tenemos que cumplir unas reglas hacia afuera, unas reglas hacia adentro, Ujú. pero ¿cuál debería ser ese enfoque? O sea, claramente si tú dices que va orientado hacia el negocio, pues todos los oficiales de cumplimiento van a ser distintos o tendrán enfoques diferentes dependiendo de dónde estés trabajando, dónde estés ejerciendo esa función. Claro, yo me lo estaba imaginando como el meme de Spider-Man que ya lo cité. Ah, que se Entonces, señalan todos. yo soy el de competencia, no, yo soy el de datos, no, yo soy el de Sagrilaf. O sea, y un poco complementando lo que para donde creo que va Nicolás es, entonces se necesitan 10 oficiales de cumplimiento porque no hay un experto en competencia, datos, Sagrilaf, PTE, políticas antidiscriminación. No, a ver, el oficial de cumplimiento tiene que ser experto en cumplimiento.
no en las materias que está. No sé si era la pregunta hacia allá. No, 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 claro, por supuesto, porque es que es precisamente tratando de aterrizar un poco la idea, porque listo, hay que cumplir, pero ¿qué? O sea, si yo estoy trabajando de pronto en un banco como oficial de cumplimiento, pues será diferente que si estoy trabajando, no sé, en una empresa de retail o algo así por el estilo. Bueno, ahí se me ocurren varias cosas. Entonces, la primera es, definitivamente el oficial de cumplimiento no tiene que ser experto, por ejemplo, no necesariamente en transacciones financieras, por dar un ejemplo. Lo que tiene que ser el oficial de cumplimiento es un experto en cumplimiento, en procesos de cumplimiento, en gobernanza, en hacer investigaciones y trabajar con los expertos, ¿sí? Que, digamos, esa es como la mano derecha de un oficial de cumplimiento y ahí, yendo otra vez a tu pregunta, puede ser interno, puede ser externo el experto, ¿sí? Pero lo que hace el oficial de cumplimiento es coordinar el proceso end-to-end y creo que ahí va la otra parte. End-to-end incluye prevención, detectar los problemas y remediarlos, que son como tres enfoques completamente diferentes, pero tienen que ser completos. Esa es la esencia de un oficial de cumplimiento y por eso no debería ser el sapo del salón. Lo que pasa es que eso es lo que se roba el show, ¿sí? Eso es lo que se roba el show de decir, aquí está el oficial de cumplimiento, no puedo hacer esto o aquella cosa. Pero realmente la esencia sería la parte de la prevención. Es decir, un excelente oficial de cumplimiento es aquel que no debería trabajar, porque hizo también su tarea que se previno absolutamente todo. Pues lo que pasa es que eso sería muy sospechoso. O sea, Ya le salió la oficial de cumplimiento. claro, es que eso sería un red flag, sobre todo en un país que, a ver, pues por los índices de corrupción que nosotros tenemos, por la cultura latinoamericana, pues es muy raro. Pero pues son frentes en lo que hay que construir. Digamos, el oficial de cumplimiento no debería estar dedicado a encontrar problemas y resolverlos. No, o no solamente a eso, sino cómo hacer para prevenirlos y para realmente em, pues aportar hacia la cultura organizacional desde un punto de vista de integridad que a la vez sea rentable para la empresa a largo plazo, ¿sí? Ok, interesante porque ahora estás metiendo algo adicional a la ecuación y es que sea rentable para la empresa. Claro. ¿Que sea rentable en qué sentido? ¿Que me dejen hacer ciertas cosas hasta cierto punto? No, que esté alineado con los objetivos de la empresa y con lo que la empresa ha decidido que es los valores de la empresa, que es importante para la empresa. Entonces, decisiones que son difíciles, que tal vez no van a ser a corto plazo las más rentables, pero a largo plazo definitivamente sí la van a hacer. Y por eso tiene que estar tan alineado con el liderazgo y el negocio, más allá que con la persona de finanzas o o con el abogado, o con la persona de seguridad o de recursos humanos, y realmente con el negocio como tal. O sea, si el oficial de cumplimiento, digamos, tiene que apropiarse, por así decirlo, del negocio, del core del negocio y entenderlo, porque si no, pues su trabajo, o sea, no es solo coger una checklist y decir, sí, tienes un esquema de riesgos de tal cosa, tienes un sistema de no sé qué y ya, sino que sí tiene que ser algo como tailor-made, más o menos. Completamente. Por eso todos los programas de cumplimiento empiezan por evaluaciones de riesgo, que es como la columna vertebral para poder diseñar un programa de cumplimiento, que es Ok. tailor-made completamente con el negocio. Hablando de estas evaluaciones de riesgo, yo, digamos, también soy crítico de, pues luego porque ejerzo como oficial de cumplimiento en un par de clientes y es, este tema, uno ve las matrices, entonces cuando uno se sienta a ver lo que hay de riesgos, siempre sale a flote una matriz de algo. Y entonces la matriz tiene riesgo inherente, riesgo residual, controles. Y entonces eso es para SagiLab, eso es para PTE, eso es para datos, eso es para competencia. Y hay algunas empresas que mezclan todo en una sola matriz. Así. O sea, básicamente eso es más fácil de descifrar un, no sé. Un sancocho. Sí, es una cosa, una locura. ¿Qué opinas tú de ese tipo de seguimiento a través de matrices en las empresas? ¿Realmente es efectivo? ¿Vale la pena? ¿Será que en ese seguimiento hay posibilidad de meterle tecnología, inteligencia artificial? ¿Vale la pena? ¿Eso no se hace? ¿Cómo funciona en tu opinión? Yo creo que las evaluaciones de riesgo sí son muy importantes porque es el diagnóstico de literalmente la empresa, el cumplimiento que estás revisando, la temática que estás viendo. Ahora no es lo único y no se puede quedar ahí,
¿sí? Es qué se hace después, porque si no quedaría limitado a una función de auditoría, que eso es lo que hace la auditoría, hacer una evaluación de riesgos y pues hacer todo el plan de mitigación, las acciones, los tiempos, etcétera, para poder mitigarlos o gestionarlos. Pero realmente es qué hago con esta información, y yo creo que ahí es el rol del oficial de cumplimiento, de abstraer toda esa información, y creo que ahí sería muy interesante ver cómo la tecnología puede ayudar con eso. Y es literalmente, ok, tengo estas hojas de Excel, todos estos riesgos, ¿cómo puedo abstraer de ahí qué es lo que es realmente importante? ¿Dónde tengo los riesgos principales y qué puedo hacer como para empresa, cómo gestionarlo? Pero más allá del plan, ¿cómo llevo esto al liderazgo? ¿Cómo le comunico esto a las personas? Porque nadie se va a leer, ni el liderazgo, ni las personas de la empresa se van a leer una gestión. O sea, no existe. Y pues si solamente conozco yo la matriz de riesgos, pues tampoco voy a hacer nada. Y ahí sería muy interesante, Germán, pensándolo bien, no lo conozco, pero sería muy interesante cómo la tecnología puede ayudar a abstraer toda esa información y sacar el insight importante para comunicar tanto al liderazgo y a la organización. La evaluación de riesgos nos arrojó en un párrafo, en una línea, este riesgo, y lo que tenemos que hacer es trabajar hacia acá. Ahora, yo veo que hablas mucho del liderazgo de la empresa. Estos son los directivos. Entiendo que ese es el concepto. ¿Qué consejo le das a esos oficiales de cumplimiento que hoy están en pymes o incluso en grandes empresas, porque también pasa, a los que simplemente cuando hay junta directiva, porque esta es la vida real, Mari? ¿Le está tirando la competencia, doctor Vaca? No. En donde los citan a junta directiva y le dicen, Chino, ¿para qué viene? No, que este es AgriLab. 2 minutos, cuénteme qué es eso. Ya, listo, gracias. Y eso no pasa solamente en las pymes o en empresas que están empezando o algo así. Esto yo sé que pasa en grandes empresas. ¿Qué consejo le puedes dar a esos oficiales de cumplimiento que se están enfrentando no, me cogieron de parche? Aquí yo voy a ser el que voy a frentear, porque muchas veces el oficial de cumplimiento, por ejemplo en Sagrilaf, es el que frentea. O sea, si hay un problema puede terminar el oficial de cumplimiento en la cárcel. Pero cuando se va a reunir con el presidente de la compañía y la junta directiva, le dicen, no, aquí estamos hablando de plata. Aquí estamos hablando de cómo crecemos en plata. Aquí el tema no me venga con oficiales. Cuénteme ahí cómo van los números y ya. Cuénteme cuántos entrenamientos hizo. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esos oficiales de cumplimiento que nos están viendo y que tienen ese problema? Primero que todo, Nicolás ya lo dijo, conocer el negocio. Interno o externo, hay que conocer y entender el negocio con el que se está trabajando. Segundo, ya conociendo el negocio, hay que entender realmente qué es lo que le importa a la junta directiva y qué es lo que le preocupa. Y poder desmenuzar eso y toda la información sin matrices de riesgo, sin Excel, yo a veces digo hasta sin presentaciones de PowerPoint. Realmente, si uno tiene en una junta directiva, no sé, 15 minutos para presentar algo, yo siempre digo, ok, si pasa algo en esta junta directiva y me dan solo 2 minutos, ¿cuál sería el único mensaje que yo necesito hablar en esta reunión? Que se queden con él o que me aprueben. Y empezar por ahí, ¿sí? A veces sirve mucho reunirse con algún miembro de la junta directiva antes, socio de la junta, y rebotar y decir, oiga, tengo este tema y lo voy a decir de esta o esta manera. Muy diferente como uno habla con los equipos de cumplimiento que como va la junta directiva. Esto porque es importante el negocio, ¿para qué necesito esto? Y poder lanzar esa idea, pero de una manera súper contundente y muy sucinta. A mí me ha funcionado una en temas de competencia. No soy oficial de cumplimiento de competencia, pero digamos cuando voy a hablar con juntas directivas de competencia, yo siempre arranco diciendo, ¿usted sabía que a usted le pueden meter una multa de hasta 2.000 salarios por este tema? Regáleme 5 minutos de su apreciado tiempo y le cuento por qué. Y a veces suena duro, pero somos seres humanos y a veces esta gente está pensando en negocio, en cómo crecer la empresa, cómo hacer dinero. Y a veces toca ponerles como, hey, venga, párese un momentico porque este tema es de riesgo para usted como persona natural. ¿Muy agresivo? No, y ahí agrego 2 puntos, dos recomendaciones que de pronto, bueno, en mi experiencia han funcionado. Está muy conectado con lo que tú dices, Germán, y es el porqué de las cosas. A veces los que son abogados oficiales de cumplimiento, porque sé que no todos los oficiales de cumplimiento son abogados, pero a veces a los abogados nos pasa mucho que esto es así porque la ley lo dice, ¿sí? O porque tenemos una política que es así, entonces tenemos que cumplir, señores. Duralex, Sedlex. Y a uno le dicen, me importa un pip
O sea, ¿por qué? Explíqueme el por qué o el para qué de las cosas. A veces no lo hacemos y es una herramienta súper poderosa cuando nos tomamos el tiempo de, no solamente usted puede tener cárcel por esto y esto y esto, porque estos temas son muy delicados en este momento, porque pueden impactar a otras personas, porque sí, como desmenuzarles un poquito el por qué y no solamente por cumplir. Cuando uno les lleva a la junta directiva, esto hay que hacerlo porque así lo dice la ley, no, eso hacen una cara además como que, ¡uy! ¿Dónde la tiro? ¿Dónde la meto en este momento? O sea, entonces me tocó, pues. Sí, entonces ese creo que si uno se toma el tiempo de verdad de decir por qué tenemos que hacer esto y no solamente porque lo dice la ley o la política, funciona. Y el otro que yo diría es, lo hablamos hace un momento, antes de empezar el podcast, pero yo soy una firme creyente que compliance necesita marketing. Necesita marketing con el liderazgo, o sea, con los directivos, necesita marketing con la organización, así uno esté en un banco o esté en el sector público o esté en el sector privado, es importantísimo porque si no nos reducimos a una función de auditoría. ¿Sí? Entonces no solamente es hablarlo con la junta directiva, sino cómo le vendo esta idea a la junta directiva, por qué es importante y qué vamos a hacer y cómo lo podemos hacer de una manera creativa que vaya en línea con los valores del negocio, con la manera que el negocio se comporta, es una empresa de marketing, no de marketing, cómo hago para que esto realmente resuene con la esencia del negocio y no sea solamente una lista de mercado, porque es que si no... De acuerdo. Y a ver, compliance es un ladrillo, digámonos la verdad, es un ladrillo. O lo vendemos bien o nadie muerde el anzuelo, nadie lo muerde, ¿sí? Y hay que empezar por venderlo precisamente con los directivos. ¿Cómo hago que esto realmente les interese y que no me hagan caso por miedo o porque les toca o porque es que la ley lo dice? Que realmente digan, hombre, esta vaina vale la pena y si nos puede ayudar en el negocio y es interesante y queremos incluso no solamente que Mariana pida el tiempo para hablar con nosotros, sino qué tal si la invitamos a esta otra reunión y empezamos a involucrar a compliance en otros temas, o si le damos una llamadita antes de una cosa importante, porque ya vemos que agrega un valor. Entonces no se vuelve solamente cumplir, y eso necesita mucho marketing. O sea, yo lo que veo es que es un tema que hay que evangelizar porque va muy de la mano con la cultura interna de la empresa. Sí, o sea, no es solo la línea de negocio como tal lo que estaba diciendo Germán ahorita de estamos pensando en generar valor, obviamente, queremos generar cierta utilidad, por eso estamos haciendo empresas, sin duda alguna, sino que además hay toda una filosofía detrás de eso y eso forma parte de ese core que forma, o sea, le da la base a lo que viene siendo esas reglas que yo mismo establecí para efectos de sacar adelante mi negocio. O sea, yo represento finalmente una empresa, yo represento una marca, yo represento una promesa de valor y eso va de acuerdo a estos lineamientos. Entonces, el que no se ajuste o no se adapte a esos lineamientos, pues obviamente puede buscar otro sitio donde trabajar, ¿sí? En ese sentido, para mí, digamos, muy esclarecedor el tema. Yo lo veía como el niño regañón. Le voy a decir a la profesora que... Pero tiene una partecita de eso. A mí me encantaría decirte, para nada, no, todo el mundo quiere ser amigo nuestro, somos los populares de la oficina y no. O sea, no. eso hay que aceptarlo, sí. Eso viene con el combo. Algo de pronto de miran, no estamos... Claro. Sí, Hay mucho silencio incómodo sí. con los oficiales. Pero hace parte del combo. Yo soy partidaria de que hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo profundamente y seguir adelante. O sea, el oficial de cumplimiento debería tener también una especie de preparación psicológica para... Claro. Eso es bullying, bullying seguro. Claro. Aislamiento. Yo lo hago, yo lo hacía mucho en las entrevistas cuando íbamos a contratar a una persona para el equipo, pues, o sea, ¿cómo está esa dispuesta a estar parte? sola el resto de tu Claro. vida Si profesional? viniste a ser amigos, este no es el camino. Está O como sea, Heiderville, así. exacto, exacto. Espero venga que a ser tengas una amigos. comunidad social muy fuerte por fuera, porque adentro, pues, O sea, pero a hay, ver, no pero hay está un chat, prohibido, pero hay que aceptarlo. un chat de oficiales de cumplimiento para que se Sí acompañen. por lo existe, menos. yo estoy venido, yo estoy venido. Hay una comunidad, es como un grupo de apoyo, es como un grupo de apoyo. Tenemos psiquiatra y todo. No, maravilla. Esa sí no la vi venir. No, pero me parece súper chévere. Ahora la pregunta que yo haría es, por lo que me has dicho y por lo que entiendo, el ostracismo es total para el oficial de cumplimiento, obviamente por las funciones que tiene, pero entonces, ¿cómo sería ese encadenamiento estratégico al interior de una empresa o de una, sí, pues de una empresa, digamos, de una institución
para efectos de poder llegar a eso que tú llamas la evangelización, bueno, tú no lo has llamado así, en realidad yo estoy exagerando, pero la evangelización, digamos, del compliance, El marketing del el compliance marketing suena del mejor. compliance. Es cómo llegamos a ese o cómo se ve ese marketing del compliance, es más o menos lo que estás pensando. Sí, o sea, ¿cómo lo plantearías tú? Digamos, tú ya tienes una amplia experiencia en el tema, entonces, con base en dicha experiencia y pues obviamente revelando lo que se pueda. ¿Qué se puede hacer? O sea, porque si uno sabe que ya de entrada, pues la gente lo va a mirar medio mal, de pronto lo van a tener aislado de ciertas conversaciones y todo, pues eso requiere unas estrategias que creo que tú tienes bien definidas, porque si no, no hablarías de marketing. Entonces, ¿cómo es tu marketing del compliance? Pues a ver, yo creo que lo primero es lo que hablamos ahorita, tener la evaluación de riesgos. Yo tengo que tener diagnosticado la situación para que no le digamos el problema. Tengo que tener un diagnóstico claro, dónde están mis puntos de dolor, dónde están mis riesgos más altos, los más leves y dónde tengo que atacar primero, ¿sí? Luego es, ok, ¿a quién le voy a transmitir esto? ¿Cómo le transmito esta información pesadísima, ladrilluda, que nadie va a leer, nadie me va a escuchar, nadie me va a oír? Te están oyendo. ¿Cómo? Sí, no, a ver, yo creo que todos están imaginando en este momento un Excel y todos Yo dicen, me "Oh". estoy imaginando en Excel, te soy No, yo también, completamente o sea, a sincero. mí, que solo nos interesa a los oficiales de cumplimiento y a los auditores, y entonces empezamos a decir, ok, ¿cómo transmito esta información y a quién se la voy a transmitir? Porque es diferente, yo se la transmito a una junta directiva o los voy a llamar a ustedes, que son expertos externos, que por favor nos ayuden con este tema, o voy a hacerlo con los empleados de la organización, qué nivel, qué áreas y qué es lo que realmente les interesa a ellos de estos temas de compliance. Entonces empieza un proceso que yo creo que también es un poquito como de creatividad y a jugar un poco con otras áreas también expertas. ¿Cómo empiezo a mandar estos mensajes? ¿Sí? Por ejemplo, el storytelling, contar historias. ¿Qué pasa? Yo empiezo a contar estos casos guardando un poco la confidencialidad, porque siempre, bueno, un poco no, guardando absolutamente la confidencialidad, casos reales o casos hipotéticos. A la gente le encanta el chisme cuando no está en el chisme. Esa es una herramienta poderosísima. No me quieren escuchar, listo, les tengo un cuento. Y ahí sí todo el mundo se enganchadísimo, ¿sí? Em, Empezar a ver cómo lo hago. Entonces, por ejemplo, contar casos, el storytelling es súper bueno, y sobre todo porque la gente oye la historia y después te llaman y dicen, Mari, Es que el tengo un cuento primo. que contaste de Pepito, no yo, el amigo de un amigo está pasando algo parecido con un pago que se está haciendo, que como que no tiene muy claro, y ahí hay algo que, ¿tú qué crees que cómo se puede manejar esto? Es decir, la gente no solamente disfruta la historia, sino que realmente la conecta con su día a día y empiezan a hacer preguntas antes de que se genere el problema. Entonces es una herramienta muy buena. Otra que es cómo se hacen los entrenamientos. Estamos haciendo los entrenamientos en la empresa, una presentación de PowerPoint, que yo no puedo creer que sigamos en eso realmente. O cómo lo estamos haciendo. O sea, cuestionarnos un poquito cómo podemos, cómo con Germán hicimos varias cosas creativas, intentos, eso hay cosas que funcionan, otras que no, pero cómo llamamos la atención y hacemos que las personas realmente les parezca esto interesante y participen. Porque es que vuelvo y repito, compliance es un ladrillo. Si no lo aceptamos y nos vamos porque me tienen que prestar atención porque soy el oficial de cumplimiento y aquí hay que cumplir, no, pues es que se vuelve no solamente un dolor para la gente que lo escucha a uno, sino que entra por uno y sale por el otro, no entra. Ahí creo que también el tema de tecnología es muy importante, hablando de otra estrategia. Por ejemplo, un bot, un chat que mande recordatorios. Eso una vez lo hicimos en uno de los países de Latinoamérica, en Lo Unilever. pagues al policía si te cogió sin en pico y placa. Por ejemplo, ¿Qué te parece? y eso sirve mucho, por ejemplo, para los transportistas, ¿sí? ¿Cómo les mandamos a personas que, de hecho, puede que no vengan a la oficina o no vengan a la oficina recurrentemente, que están aislados, que de pronto no tienen un equipo de trabajo, un recordatorio de un bot, de alguna manera, con una historia o con algo, no sé, estamos en Navidad, el tema de regalos y hospitalidad, ¿sí? No Recuerda recibas que... esa botella. Ex- Vale más de $50. Para preguntas haz acá. ¿Y qué tal también si habilitamos, aquí ya es producto de mi imaginación, esto no lo hemos hecho, pero un bot en temas de integridad, un chat donde yo como colaborador pueda escribirle a ese bot, hacerle preguntas de integridad sin exponerme, porque esa es otra. A la gente le cuesta mucho llamar cuando son temas de integridad y decir, ¿cómo voy a hacer cómo voy a decir que vi como una persona, no sé, una persona le hacía comentarios sexuales a otra? ¿Cómo voy a llamar a hacer esta pregunta así?
es una exposición súper grande. ¿Qué pasa si habilita un bot donde uno pueda preguntar, estaba en una reunión y una persona hizo este comentario a esta otra persona, ¿qué hago? ¿Está bien o está mal? ¿Está salido de contexto o es normal en la cultura? No sé. Lo que quiero decir Grábalo. es una... ¿En la qué? Habla y nos lo mandas a todos. Creo que no pasa por encima de la política de datos personales, ¿no? Eso no se podría ver. Esa sería rechazada. Son ideas. Pero ¿qué tal si se puede habilitar esas? Sí, un Sí, chat claro. GPT que uno tenga y que se puedan hacer preguntas que a uno le da pena o que uno no quiere exponer a nadie y que te guíe un poquito. Ahí sería súper interesante, por ejemplo, esa parte de la tecnología y todo eso es marketing. En muchos países, por ejemplo, también, y sé que muchas empresas lo hacen, tienen personajes de compliance. Sí, pero eso que no es el oficial de cumplimiento súper serio, tronchatoro, como Muñequito. Matilda, ¿se acuerdan? Sí, claro. No, o sea, Y hace 2 semanas. es buena. Gracias a mi... Tronchatoro es la imagen real de compliance si uno no le pone marketing. O sea, ahí no hay nada que hacer. Oiga, eso hay que ponerlo en el episodio, una imagen de Tronchatoro, por favor. Tronchatoro. Sí, sí. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Y entonces hay empresas que ponen, pues, muñequitos súper amables, ¿sí? Niños, mascotas. Tenemos en una parte, se hizo unos dinosaurios súper interesantes que resolvían problemas de compliance. Y uno diría, eso está bastante infantil. No creas. O sea, da cierta movilidad y familiaridad para temas que son tan complicados a veces para las personas. Ya que tú estás hablando de eso, que me parece supremamente interesante y que haces el link como con el tema de la tecnología, ¿cómo ves tú esa, digamos, discusión que siempre se ha tenido, digamos, ese discurso ludita, que la gente dice que la inteligencia artificial me va a dejar sin empleo, que pues eso no es nuevo, eso viene desde la revolución industrial y digamos que ahora con todo el boom de la inteligencia artificial, esas discusiones están otra vez en boga, los actores en Hollywood están peleando ese tema, hay gente, perdón, hay gente que tiene mucho miedo de verdad que se va a quedar sin trabajo. ¿Tú crees que un oficial de cumplimiento eventualmente pudiese ser reemplazado por tecnología? ¿O se necesita ese enfoque, como esa percepción humana, digamos, detrás de esa interpretación de las normas y demás? Yo pienso que no. Puede que me equivoque, veremos a ver qué trae el futuro. Yo creo que definitivamente no, porque, a ver, puede ser una guía y sería una herramienta súper interesante poder tener como una especie de jurisprudencia en compliance, que eso no existe. Entonces siempre estamos como improvisando caso, pues no improvisando, pero analizando caso por caso sin ningún tipo de antecedente. Sería súper interesante que una herramienta uno pusiera, no sé, el caso casi muy específico, acoso Si sexual. el enfoque humano que hay detrás de un oficial de cumplimiento pudiese ser reemplazado por tecnología. O sea, en realidad era por ahí la Gracias. cosa. Sí, yo creo que no, yo creo que puede ser un indicador interesante, una herramienta interesante para un oficial de cumplimiento poder ver casos a ver, lo que pasa es que los casos son ilimitados, todos los comportamientos que puede tener una persona en contra de políticas de la empresa, pues los ejemplos son infinitos. Entonces sería muy interesante que con el caso específico que uno está viendo, que hay unos absolutamente complejos, porque además estamos analizando comportamientos humanos y no son sumas y restas. Claro. Hay muchos que son, pues que tienen una línea muy gris. A ver, un robo es un robo, pero es que hay cosas que no son un robo. Sería muy interesante que la inteligencia artificial me arrojara casos anteriores, sin nombres y quitando la información confidencial, para entender cómo se analizaron esos casos anteriormente y que yo pueda tomar de ahí herramientas, referencias. Pero para tomar la decisión me parece muy difícil y de hecho me atrevería a decir que puede ser un poco peligroso tomar decisiones que pueden ir hasta que una persona pierda su trabajo, casi que con una fórmula matemática de inteligencia artificial. Me parecería un poco, O sea, me daría un poco de desconfianza. sí, sí es bueno, sí se puede utilizar, pero nunca va a reemplazar el discernimiento, digamos, humano detrás de ese tipo de Se análisis. necesita claro, una parte analítica y el criterio, sobre todo la discusión. Recordemos que en compliance, y eso sí creo que si no es todo, es la mayoría de los roles de compliance, el oficial de cumplimiento no es el que toma la decisión, o al menos no lo hace solo, sino que lo hace con los directivos o el liderazgo de las organizaciones, lo que implica que haya una discusión de caso por caso. Ya. Si no, pues sí sería casi que una fórmula matemática y eso no se puede perder. En todos los casos, generalmente hay factores agravantes y mitigantes que se tienen en cuenta para tomar una decisión de, ok, esto estuvo en contra de las políticas o no, esto implica un despido o un llamado de atención o una suspensión, no sé, digamos que hay ciertas reglas,
pero el criterio al final es lo que prima, ¿sí? Y a mí las reglas me pueden dar un resultado, pero si el análisis de las personas que lo están viendo pues es diferente, al final son comportamientos humanos a ver, comportamientos humanos y decisiones que impactan a seres humanos. Ya que hablas de decisiones, digamos que tú te estás yendo mucho a las decisiones de conductas, no voy a decir que menores, porque nunca hay una conducta menor en esto. Pero yo siempre he tenido un dilema que he tratado como de resolver. Y uno diría, no es tan difícil de resolver, pero sí es complejo. Y es, hay ciertas políticas o ciertos programas de cumplimiento que no basta simplemente con un reporte. Por ejemplo, en Sagrilab, si hay una operación, Sagrilab es el sistema de control de gestión de riesgos para mi tía Zoraida, el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de armas de destrucción masiva. Es lavado de activos principalmente. Y si hay una operación sospechosa, hay que remitirle un reporte a la UIAF, que es la Unidad de Activos Financieros. O sea, es decir, la contingencia se suple con ese reporte, en principio. Pero hay otras políticas como corrupción, como competencia, como datos personales, Sí. en donde tú como oficial de cumplimiento te puedes encontrar con un cartel que le puede generar a la empresa, en Colombia por lo menos, multas de hasta 100.000 salarios. O te puedes encontrar con una brecha de seguridad que te puede llevar una multa de protección de datos. O te puedes encontrar con un caso tipo Odebrecht, de una corrupción transnacional. Y el dilema estaba, me lo encontré. Incluso internamente tengo gente que me está confesando qué manejo le voy a dar, por ejemplo, a un cartel, sabiendo las consecuencias que eso puede generar y sabiendo que eso a la junta directiva, cuando yo le planteé eso y le planteé que tenemos que delatar o que tenemos que denunciar un cartel en el que estamos con las consecuencias que hay, ese dilema, ¿cómo se maneja? ¿Te la mandé a la esquina o qué? Pues te la devuelvo peor. ¿Cuál dilema? No hay dilema. No hay dilema. O sea, ese es el deber ser. Punto. Pues yo creo que más del deber ser, a ver, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Estamos del lado del negocio, ¿sí? Y yo creo que eso a un oficial de cumplimiento nunca se le puede olvidar. Yo no estoy en un rol externo garantizando que se cumpla la ley. Estoy en un rol interno garantizando que se cumpla la ley, pero en línea con los objetivos del negocio. Entonces, en ese caso, el principal afectado es el negocio, incluso si no llega a una exposición externa frente a una autoridad. ¿Sí? No veo el dilema porque lo veo, así no tenga una connotación legal o no tenga algo en contra de la empresa, es absolutamente perjudicial para la empresa desde cualquier punto de vista. Y ahí yo creo que es el reto del oficial de cumplimiento de por qué esto le tiene que importar a la junta directiva más allá de que sea un incumplimiento de la ley o de que podamos tener una multa tan grande como la que tú acabas de decir. ¿Esto por qué puede ser relevante? Yo sé que es incisiva, incómoda y que es compleja la pregunta, pero pongámoslo en plata blanca. Perfecto. Se me burlan con la plata blanca muchas veces, pero a mi tía Zoraida. La junta directiva, como pasa en muchos carteles Sí. ya sancionados en este país, conocía del cartel. Por lo que te entiendo, llegas a la junta directiva y les dices, oiga, encontré que hay un cartel. Ah, no, lo que pasa es que en ese caso, el caso es contra la junta directiva y la reunión no es con la junta directiva. Ahí se tiene que buscar a los socios o la instancia de la junta, si es una multinacional, la instancia de la junta directiva mayor o los socios o reevaluar si quiere seguir trabajando en esa empresa. O sea, sí, es que, pero pues yo no puedo ir a la junta, o sea, si ellos son los principales responsables, pues a ver, ellos no pueden tomar una decisión sobre ellos mismos. Ahí ya hay un conflicto de interés donde, pues ellos son los investigados. De acuerdo, ok, está clarísimo. Ahora, pero si lo ponemos, si es otro directivo que no está en la junta directiva, pero es parte de la junta directiva que puede llegar a suceder, ¿sí? Y es una persona de un performance súper bueno, súper importante, una persona muy reconocida en la organización, claro que va a ser un caso complicadísimo para llevar a la junta directiva, pero ya no son ellos, no es el comportamiento de ellos, y sobre todo si ellos no lo sabían, porque si lo sabían, ya hacen parte del caso, no lo podemos llevar. De acuerdo, ok. O sea, claramente el tema es bien complejo porque
Fíjate, y lo decías ahorita contestando el tema de la tecnología, es que es demasiado humano. O sea, es demasiado humano el análisis que uno tiene que hacer y el tema de la casuística, ¿no? Como que hace que el ejercicio sea más difícil. Yo te hago una pregunta. Si hoy hay gente, digamos, viendo este podcast y dicen, oiga, me pareció genial la charla, a mí me encantaría ser oficial de cumplimiento. ¿Qué tengo que hacer yo para ser oficial de cumplimiento? Digo, yo quiero ser como Mariana cuando sea grande. ¿Qué tengo que hacer? Qué buena pregunta. Mm, Estudio, hago, no mentira. Pero, A ver, yo sí recomendaría hacer algún tipo de, a ver, algún estudio, un diplomado. Yo sé que ya hay muchos en Colombia, bueno, no muchos, pero hay algunos que en Colombia que ya se están dando, porque sí hay una parte legal muy importante, sobre todo en Colombia, donde tenemos, creo que 2 o 3 programas de cumplimiento que son mandatorios por ley. Hay países donde ni siquiera tienen programas de cumplimiento. ok. Entonces, ahí hay una parte de estudio que, a ver, no tiene que ser algo largo, pero sí informarse un poco. Em, y segundo, pues, a ver, lanzarse. Todo se aprende es en la práctica. Yo he trabajado con oficiales de cumplimiento de todas las profesiones em, y realmente volvemos a lo mismo, como es un tema tan humano, porque, a ver, ahorita lo decíamos con Germán, si estamos hablando de una autonomía y que tenemos que tener un abogado de la empresa, pues ya va a haber alguien encargado de la parte legal. Sí, la tengo que entender de alguna manera, tengo que conocer el negocio también, pero tengo expertos. Entonces, en la parte de cumplimiento es pues realmente lanzarse y implementarlo, o sea, trabajar, que no creo que tenga un requisito de una profesión específica. Eso era lo que te iba a preguntar, si de pronto en tu experiencia podrías decir, oiga, un buen oficial de cumplimiento sería un, no sé, psicólogo o un abogado. No, hombre, un psicólogo me enloquezco, o sea, es así, perdón, con todo el respeto a los psicólogos, los admiro muchísimo. Lo que pasa es que ese no es el rol del oficial de cumplimiento, nosotros no tratamos a la gente. Un filósofo. Imagínate, no llegamos a ningún, o sea, necesita, pues sí, o sea, a ver, es un rol importantísimo, pero eso sería algo muy interesante para ofrecer a la persona adicional al proceso de cumplimiento. Ok. Pero si quiero a alguien que me ayude como a terapiar o ayudar a las personas, no, hombre, lo que necesitamos es ver cómo resolvemos los problemas. Mari, ¿tuviste que investigar a algún amigo o amiga alguna vez? Amigo o amiga, no. No, sí, una vez a una amiga sí me tocó. 2 veces además, metió la A las pata doble, mismas sí. veces. ¿Y la tuviste que sacar de la empresa? No, porque al final, a ver, al final pasaron varias cosas. Yo creo que algo muy importante para un oficial de cumplimiento es precisamente entender cuando hay un conflicto de interés y uno poderse retirar. En ese caso yo me retiré, no me aceptaron retirarme, volví a hacerlo y me rechazaban la renuncia. Entonces fue un poco difícil, pero lo que sí pedí fue, ok, yo hago la investigación, pero hay otra persona que está revisando el caso y que lo lleva, o sea, que lo lleva a la junta directiva. Así como que quiero otros ojos que no vayan a decir, si sale bien, entonces culpa mía, si sale mal, también culpa mía. No, un momento. Al final el tema de conflictos de intereses es para protegerse a uno mismo. Entonces pusimos como ese candado, que también es una manera de manejar conflictos de interés, y en ese caso eran denuncias muy delicadas. Los dos resultados no fue comprobado contra la persona que estábamos investigando. Se encontraron otras fallas, pero eran fallas de comportamiento menores que de pronto no había dado un buen manejo a algunas situaciones, pero no era lo que se estaba denunciando. Entonces ya se le dio, digamos que un enfoque diferente. Pero pudo haber resultado en un despido, sí, pudo haber resultado en un despido. Y eso es muy difícil de manejar. Yo eso lo reconozco y lo identifico. Y por eso creo que los oficiales de cumplimiento sí tienen que ser muy conscientes del rol que tienen, porque a veces incluso hacer amistades dentro del lugar de trabajo no es una opción. Ya saben, oficiales de cumplimiento, sean Haider Villa definitiva. Pues yo digo que sí, o sea, yo no voy a pintar aquí pajaritos por ningún lado. Yo me abstenía mucho de Socializar. socializar, no, pero de hacer relaciones más estrechas, de amistades más estrechas, sí, sí, claro, porque pues no está bien ni para la persona ni para uno. Mari, ¿tuviste Betty la Fea? Sí, claro. ¿Cuántas políticas se saltó don Armando? Porque es que yo la vi, yo vi un par de capítulos ahorita que la repitieron, no las remake de otras, sino la original. Y yo decía, este tipo se pasó 3 cuadras en todo, o sea, realmente
y recordaba las políticas de no discriminación, de buen trato, y yo diría, este tipo no dura en una empresa seria hoy en día, De registros precisos, de no, contabilidad. sin hablar de la parte de que lo que embarró Betty, pero iba más allá hacia el tema de, ¿tú crees que ha cambiado la visión en materia de cumplimiento frente al trato a la mujer? Porque uno veía que el señor, y creo, me atrevo a decir que en esa época realmente Eso estaba muy normalizado. estaba muy normalizado. Pues al punto tal que era un chiste, o sea, la gente lo Claro. veía era muerta la Y risa. nadie decía, eso va en contra del código No, 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 ética. para nada. Llamen a la línea. Pues, es decir, hoy en día hay No, alguna es que eso era tendencia para línea internacional morada. a eso. Sí, no, eso, una Yo locura. creo que se ha mejorado muchísimo, no al 100%. ¿Crees que todavía existe un rezago? Creo que sí, a ver, en algunas culturas más que otras y en algunos sectores más que otros también, en un tipo de trabajo también. Obviamente es diferente hablar de, no sé, transportistas, ¿sí? Fábricas, pues que un ambiente de la oficina. Es súper diferente. Creo que ha mejorado mucho. Además, ya existe la línea ética en la mayoría de las empresas y a la gente le da como un poquito de miedo eso, pero queda un rezago, sí, todavía queda algo. Sobre todo cuando alguien alza la voz y no se toman medidas, creo que siempre son pasos para atrás, Es cierto. que también son cosas, es todo lo que se discute cuando se va a discutir un caso, ¿no? No solamente qué decisión tomamos frente a la persona, sino qué mensaje estamos enviando al resto de la organización. Y en este tipo de casos es súper delicado ese punto. Es cierto. Y tú estás diciendo una cosa que me parece súper interesante y es que no existen los mismos parámetros en todos los países. O sea, lo de todos los entornos uno lo entiende, por supuesto. Tema de, son ambientes laborales diferentes, los perfiles, digamos, son distintos. No es lo mismo trabajar con gente que tiene una formación técnica, gente que tiene una formación profesional, etcétera, etcétera. Digamos que hay ciertos roles que se asumen y ciertas cosas que se esperan de ese rol. Pero cuando tú vienes de una multinacional de haber sido oficial de cumplimiento, ¿uno cómo organiza ese tema? O sea, uno tiene, digamos, un baremo distinto dependiendo del país en el que vayas a tomar la decisión o como institución hay No, unas reglas las reglas son las mismas, lo que tienes es una estrategia diferente de cómo atacar el problema. al interior de la empresa. Al interior de la empresa, te doy un ejemplo. Em, claro, temas de acoso sexual puedes tener en operaciones donde los países, en países, perdón, donde las operaciones, por ejemplo, son más técnicas o más, ¿sí? No sé, más fábricas, transporte, etcétera. Pero, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, un país como Honduras, el tema de conflictos de interés es altísimo porque allá todo el mundo es primo de todo el mundo. Sí, entonces, entonces el líder de la operación del país es padrino de los hijos del gerente y se graduó del colegio con todo su equipo y además es primo del proveedor, pero también su hermano es el distribuidor de... Sí, o sea, te estoy hablando de una multinacional. Entonces es diferente, a ver, es diferente cómo abordamos el riesgo, pienso yo, pero la vara tiene que ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tienes puntos rojos en diferentes partes del mapa. Entiendo, entiendo. Ya cuando se trata de interlocución con externos a la empresa, y con eso me refiero más que todo a las autoridades, que uno dice, ok, por ejemplo, no sé, y esto sí lo digo desde la ignorancia, por favor me corrigen ustedes que son los expertos, pero en Colombia el régimen para este tipo de compliance es un poquito más estricto, hay unas normas distintas a Brasil, por decir cualquier cosa, y entonces en ese caso yo internamente puedo hacer X o Y, pero sé que si el tema ya sale, si yo ya tengo que tener un diálogo con una autoridad, presentar una denuncia, alguna cosa así por el estilo, pues entonces obviamente hay países en los que esa persona se salvaría y hay países en los que no. Sí, porque ahí sí puede ser Dame un castigado. ejemplo. O sea, no sé, hacer una transacción que puede ser sospechosa según los parámetros que están establecidos por la Superintendencia Financiera, por decir algo, en Colombia, que no sea sospechosa en Honduras, pues, que me estabas diciendo ahorita, o El Salvador.
bueno, yo aquí, Germán, tú ahí me corriges, pero yo creo que ahí entra entonces la parte legal, número uno, que siempre se tiene que consultar cualquier tema de incumplimiento de ley. De nuevo, no lo ve el oficial de cumplimiento, tiene que hablar con un experto, así tenga los conocimientos básicos, tiene que checarlo siempre, bien sea internamente o externamente, pero con el experto para saber qué pasa. Segundo, lo que hacen muchas empresas, no todas, de pronto es un poquito más de multinacionales, es que ponen la vara más alta que la ley. Ok. Entonces te doy un ejemplo con pagos facilitadores, ¿sí? Los pagos facilitadores es la especie de fast track de Disney. Sí, no es exactamente, pero para que tengamos como una idea. En Estados Unidos el FCPA no los prohíbe como tal, los pagos facilitadores. Pero Para la tía Zoraida, ¿qué es un pago facilitador? Porque todos los pagos para mí me facilitan las vainas. sí, por eso ahí es como un poquito tricky. Pero, por ejemplo, a ver, ¿Pero qué es? Un tema financiero? doy un pago a la autoridad para que un trabajo que ellos igual tienen que hacer lo hagan más rápido. Entonces, no estoy comprando una decisión, ni estoy cambiando la decisión de la autoridad para que haga algo a mi favor, sino que lo estoy acelerando. Acelere. Entonces, Entonces, voy al INVIMA para que me saque un registro sanitario antes de lo normal. exacto. Entonces hago un pago para acelerar. Entonces este cuestionamiento que cambia en diferentes países, qué Qué tanto buena es corrupción o qué tanto no es corrupción, si Es un excelente ejemplo. pues al final lo único que estoy haciendo es que lo estoy acelerando, ¿sí? Entonces hay países que dicen, si es corrupción, no se puede. Hay otros que dicen, no, está bien el No, pago, pues, con si hay ciertos parámetros, ¿no? hay países donde te regañan por dar propina, ahora imagínate una vaina de estas, o sea, esto es corrupción sí o sí. Entonces, la mayoría de las multinacionales prohíben los pagos facilitadores. Así en ciertos países esté permitido o no permitido, no esté prohibido o no sea ilegal el pago como tal, Ok, ¿sí? entiendo. Entonces, por eso también creo que es más de multinacionales, pero a veces la vara internamente se fija por encima de lo que dice la ley. Pasa también mucho, por ejemplo, en casos de acoso laboral o acoso sexual. Puede que según la ley la conducta no configure una situación de acoso laboral, pero nuestras políticas internas prohíba ese tipo de comentarios, comportamientos, chistes, lo que sea, y pues, Eso pasa ya. mucho en datos personales también, donde las multinacionales se van al rango de cumplimiento del GDPR, del Reglamento Europeo de Datos, independientemente si el país tenga o no política de datos, o si la entidad acaba de crearse o no, o si tienen una ley muy nueva, la multinacional tiende a irse al cumplimiento del Reglamento Europeo de Datos. Entonces, normalmente se hace eso, se manda hacia el cumplimiento más. Hacia la norma más exigente, por así decirlo. Exacto, Ok, ok. exactamente. Oye, María, hay una leyenda urbana, pero yo no sé si tú me la puedes solucionar. En una discusión el otro día, no estaba mi tía porque ya se había acostado, pero, pero con mis hermanos estábamos hablando y me salieron con lo siguiente. No, es que en Alemania, hasta hace unos años, estaba permitido pagar coimas por contratos. ¿Tú sabes algo de eso? Sinceramente, no. Es que yo decía, pero eso no puede Puede estar existir. relacionado. Ah, bueno, no, pero no, eso no son pagos facilitadores. No sabría. De pronto, como que cobren un fee para ganarse un contrato, pero Sí. sería ridículo. Yo No decía, sé, no. no sé, pero me pareció súper loco. Yo dije, no puede ser. Y no he podido encontrar la referencia. Voy a ponerme en la tarea. Sí, pues interesante la verdad, porque precisamente la contratación pública es uno de los focos de corrupción más fuertes que hay en todas partes. O sea, eso sí, no es que solo sea en Colombia, es en todo el mundo. De acuerdo. Como una comisión Sí, que formal y la comisión pública. era formal, sí, que El la comisión CBC. era formal. El cebellera, yo les dije, no, espere, no me vayan a justificar acá lo que está Pues pasando hay en que este país con entenderlo, eso. porque si es público y es formal, por ejemplo, si tú vas a, no sé, renovar tu pasaporte y te dice si lo quiere más rápido, pague un poquito más. Entonces ahí diríamos, hombre, Ah, no, es que es para dónde va el billete. no, entonces a ver, si es público, es formal y pues va a la institución, exactamente. Pues el Y va lobby a la en Estados entidad. Unidos en el Congreso. También. Allá eso es abierto. Entonces las Sí. farmacéuticas invitan a los congresistas a congresos farmacéuticos en el Caribe, en tal, ¿sí? Y eso no tiene ningún problema. O sea, eso allá no es rollo. Aquí, por ejemplo, no hay todavía una ley de lobby. Creo que lo han tratado de regular de alguna forma, pero hasta el momento pues no se ha hecho. Sí, no sé cómo sea
el tema de Alemania. No, no, pero... pero tú eras mis hermanos como siempre echando cuenta, tratando de justificar cosas que están pasando hoy en día en este Ustedes están país. viendo el podcast, están muertos de la risa en la casa. Ustedes chismosos, mentirosos. Pero me llama la atención, una comisión como con un fee, Sí. subastando el fee. El que dé el fee más alto se gana el carro. Yo no sé cómo era. En ese momento no les paré bolas, pero... Mari, ¿qué tan grave nos ven en Colombia con el tema anticorrupción? Tú que has estado con una visión más Latinoamérica, o más incluso global, porque tú has estado mirando temas desde el punto de vista global. ¿Qué tan grave nos ven? ¿Estamos tan graves como creemos que estamos a nivel de corrupción en Colombia? Sí, sí, realmente. Y así nos ven. Así nos ven, sí. Ahora, no somos los peores de la región, no nos ven como los peores de la región. Pues con Nicaragua. Pero pues es que sí, compararse con el peor siempre es más fácil, ¿no? Es más reconfortante. Pero de que nos ven, Aunque en fútbol mal. ya vamos para allá, ¿no? Compararnos con Nicaragua. Sí, exacto. Sí. Ok, no, Mari. Pues mira, ha sido una charla supremamente agradable. Yo sabía que iba a ser así, a pesar de que el tema puede resultar complejo. Es que es supremamente complejo. Es muy complejo, pero de verdad que te agradecemos mucho habernos acompañado. Siempre bienvenida aquí para hablar de lo que quieras hablar. Y de verdad, mil gracias, Mari. A Muchísimas ustedes, gracias. gracias por la invitación, por la confianza y pues espero que a alguien le parezca interesantes estos temas ladrilludos que acá seguimos dándole el toque de marketing con ustedes. Así que gracias por eso. Maravilloso. Gracias. Gracias, señor director, muchas gracias.